Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Al inicio del presente programa, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, opinión y noticia independientes. Gracias a su sintonía, a partir de este momento, la información, lo que fundamentalmente usted espera como una propuesta periodística. Y recuerde usted, más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados por el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Nos vamos con la primera página del diario El Universo. Atención. Juicio político al cesado Yalc no logra consenso. Comisión de Fiscalización leyó ayer el informe borrador. La información de primera página del diario El Universo. Y está lista la misión para las citas con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Otra información de primera página del Universo. A Guacho le formularon cargos por terrorismo. Información también importante que lo trae la primera página del Universo. Entregadas 5,4% de las viviendas del plan oficial. También es una primera información que nos trae la primera página del Universo y nosotros lo estamos dando a conocer a ustedes aquí en Sucesos. Nos vamos a la primera página de la hora, 8 de la mañana con 1 minuto. En los próximos estaremos con la presencia de doña Alexandra Córdoba, madre de, no solamente de este caso de este niño, sino madre de toda una situación de terror que se está viviendo en torno al caso de David Romo. Doña Alexandra Córdoba y su abogado ya mismo nos acompañan en los siguientes minutos aquí en Sucesos. Nos vamos a la primera página de la hora. Guacho a juicio por terrorismo. El disidente de las FARC está acusado de varios atentados, secuestros y narcotráfico. La judicatura confronta a los legisladores. El pedido de juicio político contra las autoridades del Consejo de la Judicatura se enredó en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, como para variar. Mientras tanto, la diplomacia de Valencia al frente de la Cancillería. El embajador del Ecuador ante la OEA, José Valencia, será el nuevo canciller del país. Es un destacado diplomático de carrera desde hace ya varios años. Se niega apelación de Jorge Glass. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó ayer la condena de 6 años de prisión contra el ex vicepresidente Jorge Glass por recibir sobornos de $13.5 millones de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Gracias a su sintonía, volvemos con nuestros primeros invitados del día de hoy. Con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito, son más de 9,000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión.
este y todos los sábados por Radio Sucesos. Inicio de espacio publicitario. Al fin alguien confió en mí. Nada como estar con Camey. También tendremos la presencia de Fernando Balda, ex asambleísta, a propósito de todo este culebrón, si es que cabe el término, que finalmente se ha hecho público y que es necesario analizar el caso Balda más adelante a partir de las 8:30, 35 de la mañana, aquí en Sucesos. Mientras tanto, y frenado, pese a la sorpresiva versión policial de que un terrorífico crimen cegó la vida del joven, está el bullado caso de David Romo, quien se esfumó prácticamente hace 5 años. La versión oficial es que David fue secuestrado y llevado a una aparente clínica del norte de Quito, donde lo victimaron y su cuerpo desmembrado para así luego e inmediatamente ser enterrado. Los supuestos dueños de la llamada clínica clandestina están detenidos junto con algún empleado, algún testigo, configurando toda esta versión que resulta digna de una película de terror. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. A partir de este momento nos honran con su presencia doña Alexandra Córdoba, madre de David, y el doctor Milton Castillo, abogado de esta familia que vive todo este tormento, toda esta tragedia. Y los hemos invitado porque en redes sociales está circulando algo que a mí me parece no solamente espantoso, digno de rechazo y hasta infame. La policía se ha empeñado en que esta versión de lo que ocurrió o lo que habría ocurrido en la famosa clínica sea verdad. Está empeñada en eso y le ha hecho una demostración a doña Alexandra Córdoba en uno de los camales de Quito. ¿Pueden ustedes imaginar? Y fotografías de eso están circulando en redes sociales, lo que hace la famosa policía, la famosa justicia, para que doña Alexandra Córdoba quede convencida de lo que ocurrió con su hijo. Parece digno de una película de terror. Y justamente por eso, doña Alexandra, nuestra permanente solidaridad. Pero cuéntenle al público a qué se refieren esas fotos que yo por delicadeza inclusive no me permitía mencionarle, pero qué bueno que usted obviamente está informada y eso me da posibilidades de una más amplia fase de preguntas. Doña Alexandra, ¿a qué se refieren esas fotografías que solo verlas da indignación y rechazo? Doña Alexandra, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy amable. Antes de nada es bueno que todos conozcan que el caso de la desaparición y ahora presunto asesinato de mi hijo se encuentra en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Justamente el pasado 16 de enero del 2018 la Fiscalía de la Verdad y Derechos Humanos procedió a hacer una diligencia en el Camal Metropolitano para, yo lo veo así, para convencerme de lo que en realidad en el Canal Metropolitano de Quito. Así es. ¿Qué pasó allí? Llevaron un cerdo.
un cerdo. Llevaron un cerdo con todas las cosas que habían incautado de aquella clínica para demostrar su teoría de incineración en David, que a David no lo voy a encontrar porque fue incinerado y reducido a polvo. Mire lo que le hicieron, señora, olvídese de su hijo en la práctica. Pero solo qué toman, terrible, qué espeluznante. solo toman una de tantas versiones, porque otras versiones, en cambio, manifiestan dentro de la hipótesis de fiscalía y de lo que la policía y fiscalía investigaron. Manifiestan que mi hijo está enterrado en la misma clínica, pero sin embargo la fiscalía, dentro de todo lo que ha investigado, decide tomar la versión del señor Francisco Espinosa, donde en una de tantas versiones que dio en la fiscalía, más de 5 versiones, en la última dice: voy a cambiar todo porque ahora sí voy a decir la verdad. Y la verdad de este señor es que mi hijo supuestamente fue incinerado, porque las demás versiones no sirven y solo sirve esta versión para aseverar todo lo que este señor Espinosa manifiesta. Francisco Espinosa. Que viene a ser uno de los famosos testigos de todo este proceso. Testigo protegido, fuente humana, y además que dio su testimonio anticipado. Deciden hacer esta demostración en el Camal Metropolitano, llevar al cerdo y hacer todo el proceso. Les llevaron a usted. Sí. Le invitaron a usted. Ya. Me invitaron a mí, pero también invitaron a otros funcionarios como es la Defensoría del Pueblo, pero en ese entonces había otro defensor del pueblo, otros funcionarios, y no fueron porque hubiera sido bueno que la Defensoría como tal asista a esto y vean todo lo que sucedió: el matar a un cerdo, partirle por la mitad, sacarle las vísceras, partirle en pedazos y luego proceder a incinerarlo. Qué horror, qué horror. Pero básicamente era para que yo trate de aceptar lo que yo no acepto, porque dentro de todo lo que han investigado hay muchas contradicciones, hay muchos vacíos, hay muchas cosas que jamás lo hicieron, y dentro de la misma hipótesis que Fiscalía presenta dentro de su propia investigación, hay incluso funcionarios estatales involucrados, están las personas del bus, pero está dentro de lo que ellos hicieron. ¿Y por qué no vinculan a todas esas personas? Funcionarios estatales involucrados. A ver, vamos entrando en esa parte. ¿Cómo quién, doña Alexandra? El agente investigador que desde mayo del 2013 estaba a cargo de la investigación de la desaparición de mi hijo, mediante su fuente humana, que ahora resulta que es testigo protegido y que rinde un testimonio anticipado. El testimonio anticipado se lo hace ante un juez en una audiencia, no es cualquier versión. Este señor manifiesta que él entró más o menos por el Día de la Madre en mayo del 2013 y que posteriormente fue llevado también David a esa clínica y que ahí pudo observar que mi hijo estaba. Pero como la familia se dio cuenta de lo que hacían en esa clínica, del maltrato que recibían, lo fueron a rescatar al joven. Pero él le comunicó a la mamá apenas salió, que fue más o menos a la semana y media de lo que entró, mayo del 2013, el 13 de mayo. Le avisó esto más o menos a finales de mayo a la agente Padilla, que era amigo y vecino de su madre, que mi hijo estaba ahí. Sin embargo, se demoraron 6 meses para hacer un allanamiento cuando David ya no estaba. Como le manifiesto, todo esto es lo que Fiscalía ha dicho dentro de su investigación. Pero consideran que su investigación debe ser tan fuerte que se olvidan de vincular a otras personas. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de esa hipótesis, de esa investigación? Cuando lastimosamente ni siquiera está analizado, investigado de una manera eficaz, de una manera transparente, el teléfono celular de mi hijo. Permítame volver a esa escena que a mí, le digo, me ha causado indignación, sorpresa, de todo. Usted está ahí en el Camal Metropolitano con todos los que le invitan para hacer esa supuesta demostración. ¿Qué sintió usted, doña Alexandra? Sentí de todo, solamente el entrar ahí, el ver todo lo que sucedía ahí, no soporté. Porque es como llevarle a un teatro de terror esa estupidez. Pero tenía que estar bien. ¿Y usted qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Tenía que soportar todo eso. Yo ya no aguantaba. Hasta el olor es espantoso ahí. Pero no podía demostrar tampoco esa debilidad y tampoco echarme para atrás en algo que están queriendo hacer. Porque si no estoy ahí, ¿cómo puedo luego yo refutar lo que están haciendo? Porque en la práctica ustedes están imponiendo una versión y diciéndole: mire señora, esto pasó, ya no moleste más, olvídese. Justamente, mire, el expediente estuvo reservado 2 años y 4 meses. Increíble. Para temas importantes, como incluso todos conocen lo que el doctor José Serrano manifestó en Canal 1.
Yo pedí dentro del expediente abierto que se lo llame a declarar, pero ni siquiera eso me permitieron hacerlo porque también lo pusieron en el expediente reservado, una declaración de una persona que yo estaba pidiendo. Pero para esta demostración en el Camal Metropolitano sí me invitan, sí me presentan la providencia. Qué locura, me parece todo esto. Buenos días, doctor Milton Castillo, abogado de la familia, abogado de doña Alexandra Córdoba. Cogiendo esto que me parece, insisto, alucinante, llevarle a la madre para que vea lo que supuestamente hicieron con su hijo, despostar un cerdo, hacer todo lo que se le ocurre a la policía que hicieron, porque para mí es eso, le tratan de imponer una teoría, una versión. Recogiendo todo esto, ¿cómo impacta, de qué sirve o de qué no sirve en este proceso ya en términos judiciales? Doctor, buenos días. Buenos días, un abrazo para usted, Félix, y igual, para la gracias audiencia. por venir, un gusto verle. Un placer a los tiempos conversar con usted. No, muy amable. Mire, la policía no hace nada si no es por orden de fiscalía en un proceso investigativo. Ya. Y hay dos fiscales aquí, el doctor Cuazapaz y la doctora Paola Gallardo, que fueron aquellos que ordenaron esta perversa diligencia. ¡Qué horror! Es inaceptable. Terrible. Evidentemente en la audiencia de juicio, en la última audiencia que tuvimos, la de llamamiento a juicio, previa al llamamiento a juicio, nos quejamos, manifestamos nuestro rechazo, pero se justificaron diciendo que era un acto administrativo, que no era una reconstrucción de los hechos. ¿Y cuál era la finalidad? En el tema jurídico, usted tiene que demostrar en todo delito la materialidad de la infracción. Como no existe el cuerpo de David, ellos insisten en sostener la teoría de que fue incinerado. Y se acabó. Para de esa manera no tener que justificar dónde está el cuerpo de David. Uh-huh. Así como en su momento usted recordará el triste caso de los hermanos Restrepo, ¿Cómo no? en donde los efluvios marinos al parecer desaparecieron en Yambo los cuerpos. Okay. Ahí hay que reconocer que por lo menos el Estado tuvo una actitud siempre diligente en tratar de encontrar los cuerpos, y era parte de los procesos a los que se comprometió el Estado ecuatoriano para reivindicar los derechos violados de la víctima y sus familiares. Porque en el delito de desaparición forzada, las víctimas ya no solamente es la persona desaparecida, la víctima es toda la familia, por toda la angustia, la desesperación, los derechos que están de por medio, el derecho a la vida. No se sabe qué pasó con el derecho a la vida. Uh-huh. El Estado no cumplió con la garantía que tenemos todos de garantizarnos, perdón la redundancia, tranquilidad, libre movilidad, seguridad jurídica, todo tipo de seguridad. Lo cierto es que hay varias versiones, y ese punto que ya nos menciona inclusive doña Alexandra. Ustedes han pedido la diligencia de ver qué mismo pasó en ese patio, me supongo, de la famosa clínica, si es que tal vez está ahí enterrado, porque esa es otra versión. Doña Alexandra, con la tenacidad que le caracteriza, porque yo aplaudo lo que ella ha hecho siempre con su ejemplar, verdaderamente, no ha dejado de cada punto que le ha parecido absurdo profundizarlo. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, con las versiones que han dado los supuestos testigos y delincuentes, ella se hizo una excavación en un sitio, luego en otro que dijeron que podría estar, no quisieron hacer la excavación. Pero antes de entrar a esos detalles, que podríamos hacerlo y con más precisión, doña Alexandra, sí quiero decirle que para nosotros ha perdido ya toda lógica, y le hablo no solo desde el punto de vista jurídico, sino humano. Ha perdido sustento la teoría de que David pudo haber sido llevado a esa clínica, porque la presencia de este hecho brutal, de que esté en una clínica, fue utilizado por la policía con el afán de manchar el nombre de David y querer hacerlo aparecer como que él hubiese podido ser un adicto que terminó siendo llevado a una clínica de desintoxicación por alguna razón que todavía no se entiende con claridad. Perversamente pensado, ¿no? Mire, todo tiene este hilo conductor. Totalmente. Entonces, cuando se abre la posibilidad de que le llevaron a la clínica, insisto, tema que no tiene lógica
porque los lugares son muy distantes, porque no se entiende en qué momento recibieron la orden los que le llevaron a David al centro. ¿Quién le dio la orden? ¿Por qué le terminaron llevando allá? ¿Qué pasó después de los momentos del bus, digamos? Hasta allá. No hay lógica. Hay versiones contradictorias, diminutas, incompletas. Bien. Entonces, cuando se abre esta posibilidad de que vaya a la clínica, todo empieza a ser absolutamente incoherente. Absolutamente incoherente. Y con esto no, cuidado, se vaya a malinterpretar. No estamos tratando de decir que el supuesto dueño de la clínica es una persona inocente o que no tiene que ver en otros delitos. Porque cuando allanaron la clínica en su momento, Félix y amigos que nos escuchan, encontraron varios delitos. Trata de personas, cuando fueron a rescatar a estos 20 muchachos, uno de ellos que supuestamente es la fuente humana. Chatarrería, es decir, deshuesadero de vehículos, camal clandestino, tráfico de drogas y hasta aparentemente tráfico de órganos. Una casa del terror. Exactamente. Qué terrible. Y el abogado de esta clínica, el doctor Chimbo, también es abogado del señor ex ministro del Interior, José Serrano Salgado, en los procesos de banda, en contra del señor Balda. Tome nota usted, Félix, de eso. Entiendo que estará ya mismo en estos micrófonos Fernando Balda. Él puede decir si es que el doctor que defiende a los supuestos dueños de esta clínica clandestina, donde supuestamente habrán asesinado a David Romo, es el mismo abogado del ministro del Interior en el tema del señor Balda. Increíble todo esto. Es truculento, Félix, y hay que decirlo frontalmente. En la audiencia futura de juzgamiento que habrá sobre el tema, nosotros hemos pedido que vaya el señor ministro del Interior a decir qué información tenía él sobre el tema. Porque a doña Alexandra le dijo más de una ocasión que el rompecabezas, así utilizó el término, ya estaba casi armado. Un 90% armado. Y después... se desarmó. El director de la DINASET, en aquel entonces coronel, ahora entiendo que es general, Arauz, le dijo, semanas después de que el rompecabezas ya estaba 90% abierto, que ya no había nada, que habían perdido todo tipo de indicio que les permita darle una respuesta con absoluta claridad. Una puntualización que me parece muy importante, doctor, en esta fase. ¿Cómo es que estas personas, supuestos dueños o reales dueños de ese lugar, de esa casa del terror, de alguna forma admiten todo esto porque en base a eso están detenidos? Bueno, ellos... ¿O son parte de todo ese show? A ver, ellos se han defendido porque tienen un derecho constitucional para hacerlo. Evidentemente hay contradicciones en sus testimonios, pero ellos han negado que tengan algo que ver con el tema de David. Hay versiones, hay pinchazos telefónicos. Esto es de Ripley. Para mayor INRI del tema, le hacen pinchazos telefónicos una vez que le apresan. A ver, el señor de la clínica está preso por 2 ocasiones ya. La primera, a los 6 meses de la desaparición de David, le procesan por trata de personas. ¿Ok? Entonces, en la cárcel, este señor, de apellido Londoño, tiene una conversación telefónica con su esposa, diciéndole discusiones entre marido y mujer, acusaciones van y vienen y le dice la mujer, agradece, palabras más, palabras menos, que yo he logrado que no te pongan 8 años, sino solamente 2, con toda la plata que mandaste. Eso está grabado. Eso está en los pinchazos que le hacen y que están en el expediente. Y habla de jueces, habla de fiscales y habla de la gestión del abogado en estos temas. ¿Sabe cuántos años le pusieron al señor Londoño por trata de personas? Dueño de la clínica. El dueño de la clínica, 2 años. Tal cual como está en la conversación telefónica entre marido y mujer. Es decir, pagaron de acuerdo a esa conversación, ¿verdad? Y que es pública. Y ¿por qué crees que hicieron reservado el expediente, Félix? Expediente que ocultaba boletas de encarcelamiento ya para Londoño hace algunos años atrás. Y que si no era por este reportaje, y que agradecemos a los periodistas como usted, como 360, como todos los que se han solidarizado, si no era por 360,
no le volvían a apresar al señor Londoño. Bien, entonces, en el expediente hay ese tipo de cosas que demuestran que siempre fue manipulado el proceso de David y que ahora la Defensoría del Pueblo va a presentar un informe. Esta Defensoría del Pueblo, esta sí respetable, esta sí que no tiene manipulación ni manoseo del Poder Ejecutivo. Donde hay que ponerle mucho ojo a lo que vaya a pasar en ese punto. Doña Alexandra, ¿qué espera de esa instancia de la Defensoría del Pueblo, que viene a ser quizás una de las últimas esperanzas para seguir tramitando todo ese calvario? Con los nuevos funcionarios, con la nueva persona que está dirigiendo la Defensoría del Pueblo, tengo muchas esperanzas porque ahora sí se va a presentar un informe como debe ser. Un informe donde está plasmado en ese expediente de 110 cuerpos procesales la actuación de cada uno de esos funcionarios, agentes, investigadores, fiscales, autoridades, que simplemente han ocultado información, han tratado de desviar el caso y que la prueba de eso es que 5 años después David está desaparecido. Incluso el señor presidente Lenín Moreno pidió que dentro de los casos polémicos del correísmo esté incluido también el caso de David como desaparecido. Pero está pidiendo un informe a la Defensoría del Pueblo. Yo le agradezco muchísimo por esto, pero pienso que no es suficiente con ese informe. Es hora de que el Estado ecuatoriano decida acciones más concretas, más puntuales, como es el encontrar a mi hijo. Y eso tendrá que hacerse desde instancias internacionales, el crear una comisión para David Romo. Una institución, un grupo de investigadores internacionales, con peritos internacionales de aquí del país. Creo que ya todos han pasado por el caso de David. Y confianza en cada uno de esos investigadores y fiscales no tenemos, porque la prueba está en esos expedientes. Totalmente. Y es por eso que seguiré insistiendo al señor presidente que la comisión se forme desde instancias internacionales a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto quedará un precedente para los demás desaparecidos, para los 3.000, 4.000, 10.000, la cantidad de desaparecidos que en realidad hay, porque hasta el día de hoy ni siquiera en eso hay cifras exactas de desaparecidos. Habrá que ir pensando en una instancia internacional, doctor del Castillo. Mire, Félix, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene varios protocolos, tratados internacionales. El Ecuador es suscriptor en la gran mayoría. Y hay uno muy interesante, muy importante para estos temas, que es un protocolo sobre desaparición forzada de personas. Ya se ha invocado que el comportamiento del Estado ecuatoriano incurrió en los delitos tipificados en este protocolo. O sea, desaparición forzada. Y se acudió el año anterior ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso ha sido ingresado, está en estudio. ¿Qué es la instancia en la que hay que poner la esperanza final? Usted tiene toda la razón en eso. Allí hemos sembrado muchas expectativas y estamos informando todos estos detalles de lo que está pasando a la comisión. ¿Y por qué el Estado ya sería responsable del delito de desaparición? El Estado, ¿por qué? Estado. Porque al haber ocultado el expediente, al tener estos comportamientos tan erráticos, tan negligentes, Fiscalía y la función judicial, agravan, revictimizan a las víctimas del delito, que, insisto, no solo es del desaparecido David, que Dios lo tenga bien cuidado en donde esté, sino la familia. Ellas son las víctimas de ese delito. Doctor, con su experiencia, con su experticia, con su conocimiento, en 2 palabras, ¿qué cree que es lo que pasó? Que la policía siempre fue negligente en el tema y nunca investigó a cabalidad. Y hay una incógnita inmensa sobre dónde está David. El grito de la madre es el grito que nos dice en realidad qué pudo haber pasado. ¿Dónde está David, doña Alexandra, finalmente? David, para mí, sigue estando en ese bus número 4 de la compañía Transhemisféricos, porque una de esas personas obtuvo el celular de mi hijo. No sé cómo lo obtuvo, en qué condiciones lo obtuvo, pero la clave de qué pasó con mi hijo está ahí. Está con esa persona que robó el teléfono celular. Totalmente. El controlador de esa unidad, el chofer de esa unidad, tomando en cuenta que el bus estaba por el sector de Rumicucho en la mitad del mundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no han investigado a estas personas?
Es cierto que estuvo detenido uno de ellos, pero todo fue por el robo del teléfono celular, que incluso en el Ministerio del Interior, en ese entonces, la doctora Lady Zúñiga y el doctor Serrano me pidieron que ponga la acusación particular por el robo del teléfono celular para ganar tiempo para la investigación. Pero nunca ganaron tiempo porque hasta el día de hoy no los han investigado. Doña Alexandra, agradecerle su presencia, también al doctor Milton Castillo. El caso de los hermanos Restrepo que nos conmocionó y vive de alguna forma en nuestros corazones apenados, aterrados por todo eso, me da la impresión que se está quedando corto el caso de los hermanos Restrepo, porque tenemos este caso de un chico que se esfumó en la nada prácticamente, tomando un bus que lo llevaba hacia la mitad del mundo, y ahí simplemente desapareció. Y lo increíble de esto es que a los prácticamente, yo diría, pocas horas, la policía, por esas cosas, quizás azares del destino, descubre qué es lo que había pasado y lo mantiene oculto durante tantos meses, burlándose de la madre, que estaba ubicando a su hijo por los matorrales, con la prensa. Mientras todos hacíamos esa labor, inclusive periodística, la policía sabía exactamente lo que había pasado. Y empieza la elaboración de toda esta historia que termina, pueden ustedes imaginarse, amables oyentes, y televidentes, que termina en una demostración en el Camal Metropolitano de Quito, donde la policía compra un chancho, lo desposta, lo queman y le dicen: señora, ¿qué no se convence lo que pasó con su hijo? Esto pasó. Con toda esa escena creen esta gente infame que se termine ese caso. ¡Qué cosa tan terrible! Y yo me permito ponerle énfasis en todo eso porque todos hemos pasado. A mí en el año 98 uno de los famosísimos políticos me mandó a matar. Y sé lo que estoy diciendo por todo lo que pasó. Y me armaron una historia donde finalmente alguien tuvo gracias a Dios, la benevolencia de ponerle punto final, porque caso contrario hubiese pasado otra cosa. Pero así es la policía ecuatoriana, los jueces ecuatorianos, los fiscales miserables ecuatorianos. Disculpen, pero es indignante todo esto, llevarle a una madre al Camal Metropolitano, despostar un chancho y decirle: esto pasó con su hijo. Que Dios tenga compasión de quienes hicieron eso, pero la verdad tiene que brillar al final. Y estaremos muy pendientes como prensa, como periodistas, porque esto no puede pasar en este país. Se terminó el SIC 10, pero ¿qué? Ahora hay un SIC 20. Seguramente eso es lo que está pasando a nombre de la justicia y a nombre de tantos desaparecidos, porque además son 3,000. Y si es que nos ponemos a hurgar un poquito en los 3,000, ¿cuántas historias más parecidas habrán de todo esto? Y el expresidente Correa nos decía que todo esto ya pasó, que de todo esto se olviden. Qué cosa tan brutal es el costo de vivir en el Ecuador. Volvemos con más en un momento.
Mañana con 32 minutos, gracias a su sintonía. Me voy a la primera página del diario El Universo sobre lo que trae el día de hoy. Juicio político al cesado Yal no logra consenso. La Comisión de Fiscalización leyó ayer el informe borrador. Primer titular del Universo. Y es un buen antecedente con el cual estamos saludando a una de las principales juristas penalistas de este país, la doctora Paulina Araujo, quien a través de la línea telefónica nos está atendiendo. Ella siempre muy abierta a la prensa. Este momento ha salido de un curso importante que está haciendo para atender esta llamada telefónica de sucesos. ¿Y por qué? Porque ese antecedente viene a significar lo que finalmente constituyó la reorganización prácticamente del Consejo de la Judicatura, con lo cual debemos pensar en una nueva forma de justicia en este país que gana el Ecuador con la prácticamente reorganización del Consejo de la Judicatura. La pregunta a la penalista, doctora Paulina Araujo. Buenos días, del País le escucha. Muy buenos días, Félix. Gracias la invitación. Lo siento que sea por vía telefónica, pero extiendo igual mi saludo a todos los oyentes. Muy amable. Pues bien, es importante hacer notar que esto es recién un primer paso. ¿Ya? En el Ecuador todavía tenemos, y quizás vamos ya años tratando de institucionalizar de manera adecuada y transparente la justicia. Porque tenga usted presente que los vocales del Consejo son solo autoridades administrativas. Se siguen manteniendo jueces, fiscales y tribunales, que son los que efectivamente siguen tomando decisiones acerca de la decisión de los derechos de todos nosotros. Por eso es que tenemos también en el Ecuador que empezar a pensar que una institución va a mejorar si se cambia la autoridad, porque eso podría ocurrir, pero tampoco es garantía, porque ahora dependemos cómo va a ser el nuevo proceso de selección y apelamos a que esta vez contemos con la total transparencia y los mejores ecuatorianos, no solo con buena formación académica, sino ante todo personas con una férrea ética pública, sea quienes tengan el honor de servir al país siendo funcionarios públicos, y no de aquellos que acceden para tener más bien privilegios, creer que el cargo les vuelve inmunes a que rindan cuentas. Entonces, yo creo que estamos dando pasos, pero los pasos tienen que completar todo un círculo para realmente saber que las cosas van a cambiar. Por eso es que la ciudadanía tiene que mantenerse vigilante. Mantenerse vigilante hasta que ocurra ¿qué, doña Paulina? Hasta que veamos que efectivamente el cambio de nuevas autoridades, en este caso concreto del Consejo de la Judicatura, se adapte a cánones aceptables y legítimos y ante todo legales. Es decir, si es que una vez que resuelvan ya el recurso interpuesto por los ex vocales del Consejo el día de ayer, el Consejo de Participación Ciudadana considera que debe convocar un concurso para poner ya a personas a cargo de esta organización pública, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar que los concursos sean transparentes. Porque, Félix, lamentablemente en el Ecuador, y no solo lo digo los últimos 10 años, nuestra historia ha demostrado que muchas veces cuando se quieren dar cambios, no es más que cambio de nombre del dueño, cuando no hay un cambio real. Hoy por hoy el Consejo de Participación Ciudadana tiene esa sagrada labor y cuenta con el apoyo de los ecuatorianos, de ahí que apelamos que lo haga bien, que lo haga de forma transparente, que se convoque un concurso público para que cualquier ecuatoriano que quiera formar parte de un Consejo de la Judicatura se pueda presentar. Caso contrario, una vez más estaríamos frente a privilegios y solo ingresen o se postulen personas vinculadas al poder, lo cual no podríamos tolerar, porque queremos en verdad un cambio. Queremos que la justicia tenga una autoridad administrativa que responda incluso a un conocimiento de qué es lo que implica el ejercicio del derecho. Muchos de los cambios que se han implementado
se nota claramente que han sido personas que no han litigado en los tribunales. Entonces, sí queremos un cambio real, no solo conformarnos con, perfecto, han salido estas autoridades, sino que estamos expectantes a ver cuáles serán las otras. Excelente, doctora. Queríamos que nos ubique frente a lo que está ocurriendo en materia de reorganización prácticamente de la justicia y desde luego le estaremos molestando para ver la evolución de este acontecimiento. Doctora, que vuelva a su curso, no le volvemos a molestar. Muchísimas gracias, muy importante lo que nos va dejando. Hasta la próxima, doctora Paulina. Estimado Félix, no sé si es que puedo agregar algo. Por favor. Es importante, ante todo, tener claro que sea el Consejo de la Judicatura, sea la Defensoría del Pueblo o Fiscalía o cualquier otro estamento que vaya a cambiar las altas autoridades, que se tenga presente que el funcionario público es responsable siempre por sus acciones y omisiones. Y ante todo, no hay ningún funcionario exento de responsabilidad. Que se vayan acostumbrando a rendir cuentas, a ser evaluados, no solo por un consejo de participación, sino por toda la ciudadanía. De acuerdo. Porque sí es triste ver que ahora exfuncionarios públicos o funcionarios se rehúsan a ser evaluados y hasta se sienten ofendidos, cuando rendir cuentas al país es su deber más elemental. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, brillante. Volveremos a molestarle, muy amable. Un éxito. Un lindo día. A usted también, gracias. Hasta luego. Gracias a la doctora Paulina Araujo, penalista de este país. Eso es lo que está también ocurriendo con la justicia. Ojalá que para bien. Les ofrecimos la presencia de Fernando Balda. Muchísimas gracias a nuestro invitado y ya volvemos porque hay cosas importantes que preguntarle. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir con sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. El anuncio presidencial de desclasificación de documentos alcanza al caso Balda, que de por sí y luego del cambio de gobierno sorprende por sus características que hoy se revelan con interés para la prensa. El ex asambleísta opositor Fernando Balda hoy va y viene con los elementos alucinantes también que configuran lo que le ocurrió hace algún tiempo y que ya nos va a contar aquí en Sucesos. Fernando, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá, mil gracias también por su paciencia, pero ya estamos al aire y con nuestro público. Vayamos directo al grano. Si en el marco de esta investigación de todo lo que significa el caso Balda, el expresidente Correa vía internet niega todo, dice que desconoce, casi que no se acuerda que fue presidente, ¿en qué términos estamos de eso? Porque usted apunta a ese punto. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Félix. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo a su audiencia. Usted lo ha dicho, el expresidente Correa le ha dicho al país, le ha dicho a la Fiscalía que él no conocía lo que sucedía en su gobierno. Y ahí prácticamente podría morir este caso. Le cuento que no. A ver. Le cuento que no. Mire, dicen que el pez muere por su propia boca. El presidente Correa dijo, cuando el fiscal le preguntó, que quién mandaba sobre la secretaria de él, la doctora María Luisa Donoso, secretaria de Presidencia. Estamos refiriéndonos a parte de este trámite, ¿no es cierto? Así es, todo lo que el contacto vía internet con el expresidente. El día que él rindió su versión desde Bruselas. Porque María Luisa Donoso es la que firmó unos viáticos con los que viajaron un grupo de agentes de inteligencia a Colombia como parte de las operaciones en mi contra. ¿Y quién es María Luisa? A esa fecha era la secretaria del presidente Rafael Correa. ¿No? El fiscal le pregunta, ¿quién mandaba sobre la secretaria? ¿Quién le daba las órdenes para firmar esos viáticos? Y el presidente Correa dijo, yo no era. Ella tenía independencia de gestión y financiera. Es decir, una secretaria podía hacer lo que le diera la gana con el dinero de todos los ecuatorianos. Luego le pregunta, ¿y quién daba las órdenes sobre el secretario de inteligencia, el director de la SENAIN?
quién era el jefe. Y dijo, yo no era. Era el ministro coordinador de seguridad, Homero Arellano. Y luego le pregunta, ¿y quién daba las órdenes sobre el ministro del Interior, José Serrano? Y dijo, yo no era. Era el ministro coordinador de la seguridad, el almirante Homero Arellano. Es decir, este hombre que muchas veces dijo al país en cadena nacional de los medios que él era el presidente y por tanto era el jefe del Estado y a su vez era el jefe de la Procuraduría, de la Contraloría, de lo Judicial, de la Fiscalía, de los ministros, el jefe absoluto. Ahora, cuando está siendo indagado por un grave delito sobre un crimen de Estado, dice, yo no era jefe de nada. Yo creo que es la ciudadanía, en este caso la Fiscalía la que tiene que juzgar eso, ¿no? Con tanta negativa, mi estimado Fernando, del expresidente, el asunto se complica en términos de conocer la verdad. Mire, yo creo que eso era antes, ahora ya no. ¿Ya? Porque contra la palabra del presidente Correa existen documentos que certifican que esos viáticos salieron de la presidencia de la República. ¿Y esta mención de Homero Arellano, habrá que llamarle a este señor, tal vez? Ya le hemos llamado. ¿Qué es este señor Homero Arellano? En este momento es embajador de Ecuador en Chile. Embajador del Ecuador en Chile. Sí, porque lo que prácticamente dijo el expresidente Correa ese día fue que no negó el secuestro. Ya no es como antes, que decían que esto era un invento, ¿no? Ya no pueden decir eso, porque ya es un evento que incluso existe una sentencia ejecutoriada por secuestro en Colombia. Él lo que sí dijo es que si algo ocurrió, si este secuestro ocurrió de Homero Arellano hacia abajo, es decir, tiró al agua medio gabinete. Le carga al señor Arellano. Exacto, entonces vamos a ver cuando venga el embajador Arellano y nos diga al país si es verdad que él era el jefe absoluto del Estado y no el presidente de la República. De acuerdo. Que el que daba las órdenes sobre los que ejecutaron el secuestro era él y no el presidente de la República. Qué buena es muy clave, ¿ya? Clave lo que viene a decir totalmente el exministro Porque Arellano. le está responsabilizando el expresidente. Sí, lo tiró al agua. Y yo, por lo menos yo, porque mire, aquí no se trata de perseguir a quien sea, ¿no? Por lo menos yo no he tenido malas referencias de este señor Arellano. Al contrario, sé que ha sido un almirante de nuestras Fuerzas Armadas, es un hombre viejo, de canas, o sea, yo nunca he tenido nada en contra de él y creo que él tampoco ha tenido. ¿Por qué será que le carga la mano a este señor Arellano? Lo que pasa es que al ver que hay tanta prueba en su contra, lo que le queda es lavarse las manos y decir, sálvese quien pueda. Y coger a alguien que se responsabilice. Chivos expiatorios, etcétera. Ahora, también en contra de la palabra del presidente Correa está la declaración del exsecretario del ministro del Interior, José Serrano. Él se llama Diego Vallejo, se encuentra con asilo político en los Estados Unidos, asilo otorgado precisamente por ser una de los testigos en mi secuestro. Y él ha dicho en su declaración en la Fiscalía que fue el presidente Correa el que ordenó estas acciones en mi contra. Diego Vallejo, y que una de las personas que las ejecutó fue el exministro del Interior, José Serrano. ¿Y este señor Diego Vallejo qué papel cumplió? Era asesor de José Serrano. José Serrano. Y que a su vez José Serrano también le encargó a él algunas cosas, entre ellas pagar unos dineros a unas personas que estaban buscándome en Colombia para dar con mi paradero. En ese punto sí es importante, mi estimado Fernando, que usted le cuente al público, porque usted ya mencionó una sentencia ejecutoriada en Colombia. Contémosle al público en resumen exactamente por qué menciona usted y por qué es importante esta sentencia ejecutoriada. Bien, a mí me secuestran el 13 de agosto del año 2012. Soy rescatado luego de hora y media por un operativo policial de la Unidad Antisecuestro de Bogotá, que se llama Gaula, es decir, yo estuve secuestrado. En mi rescate se capturó a los secuestradores. Estos fueron interrogados, declararon ante la Fiscalía que fueron contratados por estos 3 agentes de inteligencia de la Policía de Ecuador, Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinosa Méndez. Estos 3 son los que están presos hoy aquí en Quito. Con esta declaración, más otros testimonios, grabaciones de los hoteles donde fueron grabados cuando estaban haciendo el contrato entre los ecuatorianos y los secuestradores colombianos, se emite una sentencia condenatoria en Colombia. Todos los 5 autores materiales se declararon culpables, ojo, y confesaron y cooperaron, porque les dieron 12 años de prisión, pero
eso fue porque cooperaron. Allá en Colombia el secuestro se condena hasta con 40 años de prisión. Entonces se acogieron a lo que aquí se llama la cooperación eficaz. Están cumpliendo su sentencia en este momento, están en la cárcel allá en Colombia, y ese expediente que ya contiene una sentencia ejecutoriada es el que la Fiscalía de Ecuador solicita a Colombia se lo envíe a través de la cooperación internacional. Cuando llega ese expediente aquí a manos de la Fiscalía colombiana, entonces la Fiscalía dice, pero si esto ya está resuelto en Colombia. Exacto, en este punto yo quería preguntar de eso también, Fernando, y gracias por ponerlo así. ¿Cómo es que hay una sentencia ejecutoriada en Colombia y acá seguimos enredados en todo este laberinto? Mire, siempre lo dije, en Colombia, que no es mi país, exacto, que fue mi refugio, exacto, se me hizo justicia hace rato. ¿Cómo es que ocurre eso? Así que en mi país tuve que andarla petardeando, rogando, suplicando por justicia casi 6 años. Y todavía seguimos en las mismas. Bueno, gracias a Dios ha avanzado el tema. Se abrió en enero, 18 de enero de este año. Hay que reconocer que quien reabrió el caso fue el fiscal Carlos Vaca Mancheno, que decían que era amigo de Correa. Sin embargo, lo abrió. La historia hay que escribirla tal cual sucedió. Sin embargo, ahora el nuevo fiscal, Paul Pérez Reina, no se ha quedado atrás, ha ordenado todas las pericias, todas las indagaciones. Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno. Impresionante. Impresionante. O sea, más que profesionalismo, este hombre que es nuevo fiscal, yo creo que ha necesitado valentía, porque solo un hombre valiente enfrenta a estas mafias. Felicitaciones al nuevo ministro fiscal, eso también hay que reconocer. Pero en el fondo también late una pregunta, mi estimado Fernando, y qué bueno que usted esté aquí con nuestros oyentes, con nuestros televidentes. ¿Todo esto por qué le ocurre a usted? Félix, esa pregunta me la han hecho muchas veces y créame que no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no hay una justificación para que un mandatario, para personas, las que fueran, manden a cometer estos hechos tan bárbaros en contra de otra persona, mandarlo a secuestrar, quién sabe si hasta asesinar. No hay justificación, pero si lo que hay que dar es una respuesta. Porque acuerde usted la sabiduría de los antiguos es muy clave en todo esto. Todo tiene explicación en la vida. Así es, por eso digo, porque si lo que hay que dar es una respuesta, por entonces favor, yo lo que podría decirle es que ha sido mi labor constante de denuncia sobre los actos de corrupción del gobierno que hoy salen a la luz. Y acuérdese, Félix. ¿Por ejemplo? Fui yo quien denunció la existencia de un diario del guerrillero de la FARC abatido en Angostura, segundo al mando de ese grupo terrorista, Raúl Reyes, en donde en ese diario se mencionaban los vínculos del gobierno de Rafael Correa con la FARC. Yo lo denuncié, acordémonos. En honor a la verdad, eso hay que admitirlo porque así fue. Por su denuncia empezó este tema. Recordemos que fui yo también que denunció una grabación donde se escucha al ex subsecretario de gobierno, José Ignacio Chauvin, confesarle a 2 agentes de inteligencia que unos señores de apellido Ostaiza Amay, que vivían en Malacatos, en Loja, iban a realizar una importante aportación de dinero a la campaña de Rafael Correa. ¿Quiénes fueron los señores Ostaiza Amay? Sentenciados por narcotráfico por el caso Huracán de la Frontera, y se han declarado amigos de la FARC. Hoy ya están libres, cumplieron su condena, pero uno de ellos, ya en libertad, confesó ante un medio de comunicación, y los videos ruedan en redes sociales de esa entrevista donde él admite que entregó una cantidad de 7 cifras a la campaña Rafael Correa. Félix, cuando yo denuncié eso, el gobierno de Rafael Correa pudo tambalear si se procesaba esa información, porque recibir dineros del narcotráfico y dineros del terrorismo es causal de destitución presidencial. Todas estas cosas que yo denuncié, por las cuales a mí me dijeron que era un mentiroso, un calumniador, que estaba loco, que lo que quería era protagonismo, etc. Hoy, que hay un gramo de justicia en el Ecuador, salen a la verdad. Y el tiempo me dio la razón. Consecuentemente, este famoso caso de los famosos, valga la redundancia, pativideos, también caben en toda esta secuela. Por supuesto. El ex canciller Ricardo Patiño, famoso
pasó a la historia por ser el Montesinos, el Vladimiro Montesinos ecuatoriano. Estaba hablando en esos videos de cómo evadir responsabilidades financieras, de cómo generar un tambaleo financiero internacional para que se le liberen unos bonos y se beneficien grupos particulares con la liberación de esas primas. Todos esos son delitos que quedaron en la impunidad. Recordemos que yo también denuncié una grabación que alguien hizo en el despacho del presidente. Evidentemente yo no era, porque ya tenía más de 2 años fuera del gobierno y yo jamás he grabado a nadie. Cuando he denunciado una grabación que alguien hizo y que estuvo en ese lugar, el político nunca debe grabar a nadie, ni tampoco exponerse a liberar una conversación privada que uno haya tenido, porque entonces se acaba el político, se acaba su prestigio, su buen nombre, la confidencialidad que hay que dar a la fuente. Y en esa grabación Rafael Correa le decía a sus colaboradores más cercanos, entre esos Ricardo Patiño, estaba Silvia Salgado, un grupo de gente, que le informaban que la Constitución, el texto constitucional que se publicó en el registro oficial, no correspondía al mismo que se había aprobado en la última sesión de la Asamblea. Recuerdo ese incidente. Recuérdelo, Félix, no? Yo lo denuncié. ¿Y sabe dónde lo hice? Lo hice en el programa de las mañanas de Jorge Ortiz en Teleamazonas. Y acordémonos también que el día que lo denuncié, mandaron a cerrar Teleamazonas. Y para reabrirlo, oh sorpresa, reabrieron Teleamazonas, pero ya sin la presencia de Jorge Ortiz. Eso causaba mi denuncia, Félix. Vea, hace unos días estaba donde un famoso radiodifusor de acá, tan importante como usted, Félix. No. en una importante radio, tan importante como esta. Y me quedé sorprendido. ¿Qué pasó? Que cuando yo le contaba estas historias, ¿sabe lo que me dijo? Y está grabado en video, no puedo mentir, ¿no? Por favor. Dijo, vea, Fernando, porque de alguna manera yo le hice ver que habían pasado 10 años y no me había entrevistado. ¿Y sabe lo que me dijo? Fernando, yo tengo que confesar algo aquí al aire, me dijo. Y señaló con el dedo hacia adelante donde estamos sentados. Vea, ahí donde usted ve, aquí vino y se paró Ricardo Patiño y nos vino a amenazar y nos dijo lo que nos iba a pasar si lo volvíamos a entrevistar a usted, Fernando Balda. Lo dijo Gonzalo Rosero, Félix, un hombre de alto calibre en la comunicación ecuatoriana. Y de alguna manera hizo una especie de disculpa y mea culpa, que yo le dije estaba de más, porque yo entiendo que sobre todo somos humanos y que esta gente eran unos criminales. Conclusión de todo esto, Fernando. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Me quisieron hacer parecer un criminal, un delincuente. Ve, aquí está, la víctima he sido yo. Ahorita la gente dice, ay, la víctima ha sido Balda. A ver, pero mucha gente que nos escucha y estamos viviendo en el Ecuador, mi estimado Fernando, ya se estará preguntando, ¿qué perseguirá el señor Fernando Balda con todo esto? Cuéntenos. Mire, por ahí andan rumores que el protagonismo lo hemos tenido siempre, Félix. Hemos sido parte de la historia contemporánea del Ecuador porque así lo hemos decidido. Más o menos dependió de la situación y no soy el único protagonista. Hay muchísima gente que le ha puesto el pecho a esto y que merece el reconocimiento de los ciudadanos, tal vez más que yo. Pero muchos andan diciendo, no, es que estos andan detrás de una indemnización, etcétera. Créame que me siento pagado con lo que está sucediendo. Créame que la mayor indemnización o que pueda tener mi familia y yo en este caso es el reconocimiento de la sociedad y de la justicia que estos hechos ocurrieron. ¿Va a llegar un punto en el que Fernando Balda acuse al expresidente Correa? Sí, va a llegar ese momento y yo creo que podría ser en estos días, tal vez la próxima semana. Creemos que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con todos los elementos probatorios y de convicción para vincular al expresidente Rafael Correa como el gran autor intelectual de mi secuestro. Ahora más que la semana pasada rindió su versión el exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo y dejó al país con la boca abierta. Después de que Correa había dicho que no conocía nada de mi secuestro, que Correa había dicho que él no daba las órdenes, que él no se reunía con sus ministros ni con el secretario de inteligencia, que ellos podían hacer lo que le diera la gana, Romy Vallejo dijo que en la fiscalía que él recibió órdenes directas del expresidente Rafael Correa para viajar a Colombia detrás de mí, hacerme seguimientos y tratar de dar con mi paradero
e informarle al presidente Correa mi ubicación. Y que para eso se le proporcionaron viáticos de la presidencia de la República, que Correa dijo en la versión que era falso y también en su cuenta Twitter dijo que era falso. Le escuché a usted dar un dato que me parece muy interesante para que el público configure todo esto. Usted hacía un cálculo de cuánto costó su secuestro, Fernando. Sí. Nos llamó la atención porque, bueno, hay muchas versiones, que se pagó de esto, que recibos de esto, Exacto. que hay viáticos. Entonces un día con mis abogados nos pusimos a cuantificar porque revisamos todo el expediente. Miren, solo en mano de obra, digámoslo así. O sea, lo que le pagaron a los secuestradores, a estos sicarios. En el expediente dice Karim Sheikh Mina, el jefe de la banda, el colombiano, que Chicaiza le ofreció a cada uno 30 millones de pesos. O sea, Al cambio de la época eran unos $16.000. Si tomamos en cuenta que eran 5 autores materiales los que están sentenciados y presos en Colombia, y sobre ellos habían 5 coordinadores más colombianos, porque había uno que era encargado de conseguir los vehículos, otro de los boletos de avión, de movilizarlos, bueno, etcétera. Son 10 personas. Por 16.000 se gastaron $160.000 solamente en pagarle a los secuestradores. Pero aparte de ello, Chicaiza realizó varios viajes a Colombia que costaron boletos de avión de vuelos internacionales. Se hospedaron en hoteles, pero no en el hotel de Don Lucho. Se hospedaron en el hotel Movich Las Lomas, en el hotel Capital de Bogotá, en el hotel Sheraton de Bogotá, o sea, hoteles 5 estrellas, ¿no? Donde la noche cuesta alrededor de $300. le sumamos eso, con lo cual... Entre eso, más el alquiler de los vehículos. Pero aquí hago un paréntesis. En su versión, el operador que era encargado de conseguir los vehículos dice que Chicaiza le dice que hay que comprar los 2 vehículos porque tienen que estar en buen estado, tienen que estar nuevos. Y el otro es que le convence que no los compre y le dice, no, vamos y alquilemos nomás, ¿para qué comprar carro? Es decir, tenían carta abierta para gastar dinero para un secuestro, para comprar un vehículo 4x4 nuevo. ¿Le sumamos eso a los 160.000? Más los viáticos de la Presidencia de la República que ha firmado María Luisa Donoso, que Romy Vallejo acepta que le fueron otorgados, de $3.300 a cada uno para misiones de 2 de 3 días. Entre todo eso, hemos logrado cuantificar alrededor de $223.000. Total. Y eso es lo que se sabe. La mano de obra. Eso es lo que se sabe, porque evidentemente aquí hay muchos dineros. Totalmente. Nosotros sabemos que tenemos una versión de que a Chicaiza posiblemente para mantenerlo callado en el transcurso del tiempo se le fueron dando 100.000 un día y otros dineros otro día, etcétera. Es decir, esto calculamos nosotros que pasó del $500.000. Pero, ¿cuál es el tema, Félix? Aquí no es que vino Al Capone y con el dinero producto de la droga cogió y pagó, ¿no? Aquí no es que vino la FARC y con el dinero del terrorismo y de la extorsión pagó. No, es el dinero suyo, el dinero mío, el dinero de todos los que están escuchando, que se utilizó ya no solo para robar y para darse los lujos de estos de Petroecuador, de los Glass, de los Rivera. No, ya no era para eso. Eso de que este gobierno robó a diestra y siniestra, eso ya es periódico de ayer. Utilizaron para mandar a secuestrar y asesinar a un opositor por el único derecho de hacer lo que estoy haciendo, de denunciar los actos de corrupción. ¿De qué puede valer la desclasificación de los documentos finalmente, mi estimado Fernando? Lo vemos con buenos ojos. Creo que el que nada debe, nada teme, por eso lo ha hecho el presidente Moreno. Segundo, que lo veo como un intento del gobierno de que haya transparencia, que se ponga todo sobre la mesa. ¿Para qué vamos a ocultar? Yo tampoco tengo nada que ocultar, que se desclasifique. Pero sabemos que ahí está la operación de mi secuestro. Ojalá no lo hayan mutilado, no se hayan llevado, no hayan robado parte del expediente. Pero ventajosamente usted también tiene la contraparte de los documentos. Yo tengo una gran parte, sí. Ahora, lo que sí tenemos que estar claros es que ante la duda, porque todavía no hemos tenido acceso a ello, haya lo que haya dentro de la SENAIN sobre los informes de mi secuestro, haya lo que haya, es decir, haya o no haya, ya el fiscal tiene todo resuelto. Por eso yo creo que es el momento ya, y le hago un llamado al fiscal, yo sé que lo está haciendo bien, pero es el momento ya de llamar a una nueva audiencia de vinculación en contra del expresidente Rafael Correa. Pero no solo de vinculación, sino que
la justicia, haya equidad jurídica, y así como se dictó prisión y boleta de Interpol para el exsecretario Pablo Romero, que está totalmente comprobada su participación también en esto, se dicte esa medida de ubicación y captura al expresidente Correa para que venga aquí al Ecuador a responder por lo que ha hecho. Fernando, agradecerle por su presencia. Finalmente hay que, si es que cabe el término, rescatar algo positivo de todo esto, es que cambiado el gobierno, se empiezan a saber cosas como estas. Y a mí me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista periodístico, que en su momento Fernando Balda era calificado casi como un loco. ¿Y quién es este señor que habla de tantas cosas? Mentira de ser. Vean ustedes, pasó el tiempo y todo lo que había y lo que hay, inclusive que se va descubriendo. Fernando, muy permanentes, muy presentes para seguramente volver a invitarle y ojalá con un desenlace positivo frente a este también calvario para usted. Hasta la próxima, Fernando, muy amable. Muchísimas gracias, Félix. Solo medio minuto para decir algo importante. Mire, el éxito de este proceso judicial, la legitimidad de lo que va a suceder en este juicio, es precisamente no parecernos a lo que ellos hicieron con nosotros y de la justicia durante la última década. Aquí nosotros, la víctima, estamos velando por sus derechos, que tengan acceso a toda la información del caso, que se puedan defender, que asistan con sus abogados, que no se les viole el debido proceso, que tengan el juicio justo que jamás permitieron para nosotros. Gracias la presencia, gracias la frontalidad de Fernando Balda, nuestro invitado. Allí tienen ustedes, si es que se preguntan qué es este caso Fernando Balda, allí tienen los suficientes elementos para que saquen sus propias conclusiones. Más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía Metropolitana. Gracias a Fernando Balda, gracias a nuestros invitados, pero sobre todo gracias a su presencia a través de las ondas de la radio para ponernos atención y sacar sus propias conclusiones. Que no le den sacando, que es lo fundamental. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con